ve usted? ¿Cuál es su pensar? Gracias, Eduardo, amigos, nuevamente por la oportunidad. Un gusto estar aquí. A ver, mire, como marco, digamos, conceptual, cuando usted exporta, usted compite con el mundo. Es decir, usted no puede pasarle al mercado las ineficiencias o los costos internos de su país y decir, bueno, pues ahora como estoy pagando más en esto, más en lo otro, por favor págueme más por mi caja de camarón, por mi caja de banano, por mi caja... Simplemente el mercado le dice, no, déjenos más, yo le compro le compro a Vietnam, le compro a Tailandia, le compro a India, así funciona, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el Ecuador tiene un problema de costo interno, ya lo hemos visto, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Me sorprende que ahora que con esto del Mundial, que está realmente, es una maravilla poderlo ver. Pues, ¿no? Nos tiene anestesiados a todos. Pero hemos visto entrevistas que hacen, ¿no? Y veo, por ejemplo, comentarios de que el supermercado en Qatar es más barato que aquí. Entonces, estamos hablando de que Qatar es uno de los países más caros del mundo. Y sin embargo, el supermercado es más barato que aquí. Entonces, algo nos dice eso, nos tiene que hacer pensar. Ya. Ahora, en el tema del acuerdo comercial, también hemos dicho de que Ecuador, dolarizado como está, necesita para vender más y mejor, exportar más y mejor. Y para eso se necesitan, entre otras cosas, acuerdos comerciales. El acuerdo comercial, pues, te permite, dependiendo de cómo se negocie, ojo, te permite que tú puedas entrar sin pagar impuestos al país con el que estés negociando. Por ejemplo, nosotros en la pesca, le digo, ahora que ya el presidente anunció que va a haber un memorándum técnico, memorándum técnico fue la palabra que él usó. Nosotros, el viceministerio del economista Legarda nos preguntó y nosotros hemos pedido exclusión total a todas las 33 partidas de los productos pesqueros que se están negociando. Nosotros hemos pedido exclusión, es decir, que ningún producto chino en estas 33 partidas pueda entrar libre de impuestos al Ecuador. Eso es ni siquiera en una canasta de 20 que se llama salvaguardia, ¿verdad? No, las salvaguardias son temporales, que se usan por... Esto es exclusión permanente. Exclusión permanente. Ni siquiera para ponerlo en una canasta de 20 años, no. Exclusión permanente, porque nosotros no tenemos la menor oportunidad. Claro, la más mínima oportunidad de competir con China, que China tiene, hablando de subsidios, tiene unos sistemas sólidos de subsidio a su industria pesquera. En la operación en tierra, en la operación en alta mar, en el sistema laboral. Entonces nosotros no tenemos la menor oportunidad. Ahora, cuando el presidente dice, bueno, ahora que firmemos, los camaroneros van a poder vender libre de impuestos, sí, eso es verdad. Pero también para poder salir a vender, tienes unos costos internos que cumplir. Hace unos minutos estaba en otra radio, en una entrevista, y yo le decía, mire usted el caso del Ecuador. Ecuador, teniendo épocas donde ha habido un petróleo hasta de $140, no lo pudo vender, porque tiene que producirlo pues para venderlo, y no lo puede producir por los 1000 problemas que hay. Entonces, eso mismo que le pasa a Petroecuador, también le pasa a las empresas del sector privado. Entonces, no es cuestión de decir ya con esto está todo resuelto. Es un tema complejo que tiene que abarcar todas las aristas. No es solamente que con el tema de tratado con China, que se va a vender, porque eso dijo el presidente, no solamente es eso, sino también es el precio, la competitividad. Sin duda, en este momento, yo no soy camaronero, pero conozco porque hablo con ellos todo el tiempo, están en un problema de precios bajísimos. Inclusive, precios, le doy. Más o menos la libra de camarón anda por el orden de $1.30 a $1.32. Y el costo de producir una libra es $1.40. Entonces, sí me habían dicho. Así están las cosas. Entonces, claro, hay una operación en marcha. Usted no puede decir, bueno, como estoy perdiendo 8 centavos, dejo de vender. No, porque usted tiene gastos fijos y una serie. Hay gente que tiene 1000, 2000, 3000 trabajadores. Tiene que seguir, ¿no? Y claro, ese es el juego del mercado. Hay momentos en que usted... Vacas gordas y vacas flacas. Exactamente, Ramiro. Entonces, ya está Daniel Legarda, ya lo vamos a poner, pero quiero hacer una pregunta más. Perdóname, me voy a salir del tema, pero realmente tenemos una entrevista amplia y vamos a poder preguntar todos. Ya está Lucía Jaramillo con nosotros. Buenos días, Lucía. Buenos días. Como siempre. En el caso, y me salto,
porque al convenio al TLC con México. ¿El tema pesquería está encaminado? A ver, voy a aprovechar la presencia... Daniel, buenos días, a ver si lo saludamos de una vez, ya está en plataforma. Hola Daniel, mira, está allá acá que estamos. Voy a aprovechar la presencia de mi querido amigo Daniel para preguntarle, porque con él hemos tenido varios diálogos en relación con esto. Cuando esto empezó, los amigos de México querían, aparte del texto del acuerdo, querían un anexo en donde se iban a incluir una serie de temas relacionados a la pesca, donde habían cuestiones sensibles para nuestro sector pesquero, que no podíamos revelar, porque México y Ecuador tienen métodos de pesca diferentes. Ellos pescan asociados de delfines, nosotros no. Entonces, recuerde la declaración del presidente de López Obrador, que dice, es que los ecuatorianos se cogen el pescadito cuando va subiendo. O sea, realmente lo informaron mal al presidente. Entonces, Daniel me ha dicho que las líneas rojas han sido retiradas. Yo he venido pidiendo ese documento, no yo, la Cámara, para ver. Yo confío en la palabra de Daniel, pero queremos verlo, ¿no? Los agremiados míos me dicen, bueno, pida el documento para verlo. Entonces, exactamente. Entonces, aprovecho y le digo a Daniel que ese es un pedido que tenemos, lo hemos canalizado a través de nuestro viceministro de Pesca, y que sería importante conocerlo, porque si es inminente la firma para el día 14, como ha dicho el presidente López Obrador, que ahora que se encuentra en Perú por el cambio de la presidencia pro tempore, entonces queremos ver eso para saber que estamos todo bien. ¿Qué terreno pisamos? Sí, señor. Así Muy bien. ¿Qué dice usted, mi querido viceministro Legarda? ¿Tiene o no tiene ese documento? ¿Ya lo tenemos? Bueno, primero que nada, ahora sí saludarles correctamente, amigos. Un gusto estar con ustedes. Un cordial saludo a Bruno y a todos. Para mí siempre es un gusto poder compartir, particularmente con ustedes en esta radio. Ya tenemos un precedente de varias conversaciones que me encanta poder sostenerlas con ustedes e informar a la ciudadanía. Así es que les agradezco por ese espacio y ese saludo. Varios temas, y lo primero que quiero resaltar aquí es... todos los temas que se han mencionado son relevantes alrededor de la política comercial, algunos incluso son relacionados con política de competitividad, lo que respalda la necesidad de que, o de alguna forma ratifica la necesidad de que la política de competitividad, la política productiva, esté llevada en conjunto por el sector público y por el sector privado, y eso es lo que el gobierno, a través del Ministerio de la Producción, viene haciendo, particularmente en la política comercial, que es la que está a mi cargo en calidad de viceministro de Comercio Exterior. Tenemos un diálogo permanente y abierto a través del cuarto adjunto con absolutamente todos los sectores productivos involucrados de la sociedad, tanto aquellos que están a favor de determinado acuerdo comercial porque les conviene, caso claro del camarón con China, por ejemplo, pero también aquellos que tienen ciertas observaciones o aprensiones sobre determinado proceso productivo, como por ejemplo el mismo caso de atún en el caso de China que lo ha mencionado Bruno. Esta es, así como nosotros siempre mencionamos que el país es diverso y una de sus potencialidades está en la diversidad, esa diversidad debe ser también administrada de alguna forma. Y en los acuerdos comerciales no es distinto. Y lo que estamos nosotros haciendo, y al frente de la gestión en la que yo tengo el privilegio de presidir ahora en este viceministerio, está justamente el poder administrar esas diferencias, porque es un país diverso, pero también es un país que tiene que ver hacia el futuro a través de los acuerdos comerciales y saber que, y en esto todos los sectores productivos están de acuerdo, el mercado no solamente es el mercado aquí local. Si nos quedamos con las puertas cerradas para los 18 millones de consumidores del país, sabemos que no vamos a salir adelante. No. Lo mencionó mismo Bruno, y por lo tanto tenemos que definitivamente ver al mundo como nuestro mercado. Eso implica, entre otras cosas, negociar correctamente, como lo estamos haciendo, y de la mano del sector productivo, los acuerdos comerciales. E implica también ejecutar una agenda de mejora de competitividad que es sumamente importante, yo diría que a la par de importancia de la agenda comercial, que también la estamos haciendo. No se puede hacer todo, pero sin duda alguna se está avanzando con temas allí importantes y concretos, ¿no? Y ya entrando a los temas particulares sobre los procesos comerciales, primero decirle a Bruno con total transparencia que el documento al que hace referencia sobre el acuerdo de México Bruno se está refiriendo a un anexo de pesca sostenible, que fue una solicitud de México para
poder tener acceso al mercado en el caso de atún, o una profundización del acceso al mercado, porque tenemos ya una condición para acceder al mercado mexicano, me refiero, pero claro, en el acuerdo se profundiza esta condición, o sea, se mejora. Pero los mexicanos estaban pidiendo un anexo de pesca sostenible. Inicialmente este anexo de pesca sostenible era lesivo a los intereses del Ecuador, eso lo compartimos plenamente con las preocupaciones que tenía el sector, y lo que hicimos fue sentarnos en la mesa, negociar un anexo de pesca que tenga las condiciones adecuadas para que no sea lesivo a los intereses del país. Y esto lo hicimos de la mano con el sector productivo, a tal punto que los documentos que se enviaron, el documento final, ¿no? El anexo final con las condiciones finales, se remitió hace poco más de 2 meses a todos los gremios del sector, incluyendo la Cámara Nacional de Pesquería, y no ha habido observaciones en ese sentido sobre sus condiciones. ¿Por qué? Porque el anexo de pesca establece condiciones que son lo que se denomina en las negociaciones de mejor empeño, es decir, no obliga a nada a los gobiernos, sino que encamina acciones conjuntas y de mutuo acuerdo para mejorar, en este caso, en torno a la sostenibilidad. Pero todos estos temas relacionados y que, insisto, el sector alertó como sensibilidades y que en realidad eran temas lesivos a los intereses nacionales, han sido ya recogidos y están, yo diría, salvaguardados en la negociación que nuestro equipo ha hecho técnicamente, ¿no? Fuera de eso, el acuerdo con México está ya, y con esto cierro esta parte, el acuerdo con México, como ustedes saben, está prácticamente negociado en la totalidad. El presidente López Obrador dijo, Daniel, que iba a estar el 15, ¿verdad? El presidente López Obrador dijo que iba a estar por el 15. 14. O sea, debe estar la próxima semana, ¿no? Debería. Correcto, se refiere a la reunión de presidentes de la Alianza del Pacífico que no se realizó en México porque se suspendió porque el presidente de Perú no pudo viajar, y se va a realizar justamente en ese país el 14, es decir, la próxima semana, el 14 de diciembre. Entonces, esperamos nosotros tener allí un anuncio. Ahora, nuestro presidente, el presidente Guillermo Lasso, estuvo liderando la reunión directamente, la última reunión en México con el presidente López Obrador, en donde evidentemente se abordó el tema del acuerdo comercial. Y el presidente fue claro en manifestar, por un lado, la importancia que tiene México para nosotros, no solo en la relación política, sino también desde el punto de vista comercial, con un potencial de crecimiento. México en sí mismo es un mercado grande y que hace falta explorarlo desde el punto de vista de nuestras exportaciones. Hizo también alusión a la importancia que reviste la Alianza del Pacífico, que ha sido un objetivo desde el inicio de la administración para poder sumarse al bloque regional al cual Ecuador siempre debe haber pertenecido, y que ha sido ratificado igualmente este deseo por todos sus miembros actuales. Pero también hizo alusión a la necesidad de tomar en cuenta los intereses del país en los sectores productivos de nuestro país. Y estoy hablando particularmente de los 2 temas que están pendientes en la negociación, que son de conocimiento público, esto es camarón y banano. Y a partir de esa discusión llevada al máximo nivel, es decir, por los presidentes de la República, entonces se han profundizado, se puede decir, escenarios en donde puedan tomar en cuenta, por un lado, las sensibilidades de México, que ellos han dicho, tenemos claras sensibilidades en esos 2 productos. Bueno, nosotros decimos, está bien, en todas las negociaciones hay sensibilidades, quien diga lo contrario está ocultando una realidad, pero Daniel, sin duda alguna nosotros necesitamos una condición de acceso, y eso es lo que se está terminando de discutir en estos días. Mis amigos Bruno, Ramiro, Enrique. Sí, gracias. Gracias, Daniel, por la explicación. Solamente preguntarle, y perdona que insista, Daniel, el documento que conocimos hace 2 o 3 meses es el que ha quedado. Ese documento no ha sufrido cambios, es decir, están salvaguardadas esas líneas rojas, esas revelaciones que teníamos que hacer, porque fíjate tú, dice el documento de pesca sostenible, nosotros acá en Ecuador estamos siendo, y ya estamos en una parte de nuestra pesquería, certificados MSC, la certificación pesquera de mayor prestigio del mundo, ya estamos certificados. Y si Dios quiere, a fines de este mes o el primer mes del próximo año, estaremos certificando nuestra pesquería de barrilete, cosa que no ocurre en México. Entonces, ¿cómo un país que no está certificado nos quiere a nosotros imponer un anexo de pesca sostenible cuando los que hacemos pesca sostenible somos nosotros? No digo que ellos no lo hagan,
Ojo, pero ellos no están certificados. O su certificación está puesta, digamos, tiene observaciones. Entonces, porque tanto México como Ecuador, en conjunto con otros 20 y pico de países, somos parte de la Comisión Interamericana del Atún y ahí se cumplen todas las normas, ¿no? Pero ya estas son requerimientos de los mercados concretos. Entonces, Daniel, si ese documento está así, nosotros quisiéramos que por favor nos lo envíe para darle una última revisada. Eso es lo que queremos. Daniel, la pelota así es, en su estimado cancha. Bruno. No, con mucho gusto. Y está en conocimiento, como decía, de todos los gremios del sector de la pesca, ¿no? Y están recogidas absolutamente, y puedo decirlo con total seguridad, todas las sensibilidades. El acuerdo con México va a ser una oportunidad. Sabemos que no es un mercado de los más importantes para el sector de pesca, pues la Unión Europea está ahí, Estados Unidos está ahí y es relevante, pero no obstante va a ayudar, ¿no es cierto?, a seguir sumando en ese sentido, al igual que camarón, al igual que otros productos también que podemos nosotros incrementar nuestra presencia en alguna medida en ese mercado, pero la potencialidad es muy amplia. Y tenemos además la negociación con otros acuerdos que estamos avanzando. Estamos a la par con China, que está también llegando a la finalización de la negociación. Tenemos Corea del Sur, que ha tenido un excelente avance en la última ronda que se ha desarrollado hace dos semanas atrás. Costa Rica, tenemos un equipo que está esta semana ahí mismo en San José para poder igualmente llegar a un cierre técnico de la negociación. Por supuesto, una negociación en términos de volumen algo más pequeña, porque ambas economías son más pequeñas, Costa Rica y Ecuador, pero no por ello menos importante también. Estuvimos recientemente en Canadá, luego del anuncio de los dos ministros de poder iniciar diálogos exploratorios hacia un acuerdo comercial. Yo he resumido varias reuniones a nivel de viceministros, un poco más operativas, para ver la hoja de ruta de una negociación, de una posible negociación con ese país de Norteamérica. Y evidentemente tenemos casi todos los días o casi todas las semanas, debería decir, diálogos con los Estados Unidos para seguir avanzando en la medida de lo posible hacia un acuerdo con ese importante país para nuestro país. Daniel, yo escucho con respeto, pero quiero que perciba lo que dice Bruno. Bruno no se siente tranquilo sin ver ese documento. Usted dice que les ha llegado, pero Bruno dice que no lo han visto. Entonces, eso hay que solucionarlo porque eso está quedándose en el aire. Y quiero invocar su capacidad de síntesis, que nos diga si les va a llegar, no les va a llegar, porque hasta ahora usted nos ha dicho que lo han consensuado, que lo han hablado, pero el documento final que se va a firmar lo quiere revisar. La pregunta puntual es, ¿lo van a poder revisar, sí o no? Gracias por el comentario y no se está quedando en el aire. De hecho, lo estoy abordando directamente. El documento está en conocimiento de todos los gremios pesqueros, lo he repetido, esta es la tercera vez que lo repito, está en conocimiento de todos los gremios, en donde se han abordado todas las sensibilidades y los comentarios que han sido reflejados por el sector y por lo tanto aborda esas sensibilidades. El documento está en conocimiento de los sectores porque así debía ser. No lo hacemos público al documento a todo el mundo, sino compartimos técnicamente, evidentemente, con los sectores para poder con ellos entenderlo. Así es que está en conocimiento completamente de los sectores. O sea, está el reemplazo de Jaime por un buen caso, así que siga Bruno. Sí. O sea, lo que nos está diciendo Daniel es que el documento que revisamos hace 2 meses es el documento que está y que no ha sido modificado. Así quiero entender. Sí, correcto. Ese es el documento que lo tienen ustedes. El último documento que ha sido enviado, no recuerdo exactamente la fecha, son alrededor de 2 meses. Y como te he mencionado, Bruno, como le he mencionado a todos los representantes del sector, esta relación es a nivel institucional y manejamos las relaciones institucionales con los representantes de los sectores productivos de manera seria y responsable y de frente, como hemos sido. Y aquí en esto lo hemos dicho de frente, el sector, las preocupaciones que el sector había levantado son legítimas y el gobierno se hizo eco de esas preocupaciones para poder cubrirlas. En ocasiones, por ejemplo, hay preocupaciones, este no es el ejemplo, pero en otras negociaciones, por ejemplo, se levantan preocupaciones que a veces no están tan técnicamente sustentadas. No quiero mencionar sectores, pero hemos tenido varios otros en donde en diferentes negociaciones se levantan algunas que no tienen tanto sustento. La que el sector de pesca levantó
tenía sustento. Entonces, acá lo que hicimos técnicamente es sentarnos en la mesa, resolverlas y poder recoger esas preocupaciones que queden expresadas y blindadas en el texto que está en conocimiento de los sectores. Muy bien, Danielito, muy bien. Te pregunto, Bruno, hay un dicho que decían nuestras abuelas: cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Le han quitado el subsidio al sector camaronero, hay temas que van caminando, el presidente argumenta que es que van a venir los acuerdos comerciales, vamos a otro dicho, eso es bebe leche con tu hermana, hoy te doy, busca quien te dé, o sea, es casi como la retención en la fuente, te retengo antes de que la renta se produzca, o sea, estamos en un desorden. Esto que se ha planteado de esta manera, quitando el subsidio a un sector que está generando trabajo, que está generando riqueza, prosperidad, que está trayendo divisas, que es la sangre que hace fluir la dolarización, ¿no parece que es algo que debimos primero haber esperado que los acuerdos funcionen, que la renta se produzca, para después, sobre hechos reales, tomar decisiones convenientes? A ver, yo decía hace un momento que cuando tú exportas tienes que poder competir con el mundo, y eso pasa por una serie de situaciones. Una de ellas son los costos internos, otra cosa es la tecnología que agregas, otra cosa son los acuerdos comerciales, etcétera, etcétera. El Ecuador tiene un problema de costos internos, sin duda. Clarísimo. Eso es sin duda. País más caro de la región. Entonces, en el caso del sector camaronero, ¿verdad? Ellos tienen inclusive la posibilidad de ir a un proceso de electrificación de sus fincas. Nos explicó ayer. Exacto. Lo vimos y leí hoy día que Pablo Rosemena ayer explicó, lo vamos a tener esta semana también, que no lo pudo hacer CENEL, que lo van a hacer a través de la CAF, ¿no? Que hay un crédito de la CAF, pero por ejemplo la CAF aporta una parte del proyecto, hay otra parte, porque es decir, yo digo, ¿no? Las camaroneras que están en las islas, por ejemplo, yo repito, yo no soy camaronero ni represento al sector camaronero, pero conozco. Conceptualmente, sí, la pregunta es conceptual. Sí, la pregunta es conceptual, o sea, el tema de costos internos es muy serio en el Ecuador, y me parece que no era el momento. Agregarle un peso más al costo Así no era es, prudente. Hasta no ver la solución integral, estructural, es decir, es una decisión de coyuntura para un problema estructural. Bueno, pero más que nada, mi querido Daniel, estamos comentando, ¿no? Estamos comentando algunos aspectos, como hemos apoyado, hay gente que no, aquí en el medio hemos apoyado directamente el aumento del sueldo, que es duro para muchas empresas y para las pequeñas como nosotros también, pero en cambio creo yo que hace justicia ayudar a los que menos tienen. Por ejemplo, lo he dicho, el Ecuador ha entrado en una especie de vorágine de que todo es malo y se critica todo, lo bueno y lo malo, y eso viene de un tiempo atrás, y también hay cosas buenas, anunciar lo de la China, lo de Canadá, lo de México, lo de Costa Rica, son cosas positivas. O sea, mire, el presidente ha logrado desde el punto de vista macroeconómico cosas muy importantes. Por ejemplo, la reserva monetaria del país ha crecido, ¿verdad? El déficit fiscal programado se ha reducido. Hoy por hoy, dicho por cifras del Ministerio de Finanzas, las ventas han superado los 200.000 millones. Sin embargo, leía yo el artículo de un analista económico, de Fausto Ortiz, que decía, bueno, sí, se está vendiendo más, pero estamos recaudando a nivel del 2015, entonces realmente es o no es crecimiento eso. Es decir, pero sí se ve una estabilidad macrofiscal. Entonces ahora lo que yo siempre he dicho, y ahora está, digamos, latente, es de que esa estabilidad macrofiscal tiene que estar al servicio de la microeconomía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas las acometidas a tierra de esa estabilidad? Ese es, por ejemplo, mire, cifras que le doy, ¿no? El crédito, o sea, el crédito está parado, prácticamente parado en el país. Las tasas de interés han vuelto a subir por el problema del riesgo país. Entonces, esas cosas hay que irlas solucionando.
hay que irla solucionando. Entonces, efectivamente no todo es malo. Yo sobre el tema del salario tengo mi punto de vista. En su momento yo hice un comentario, recordará, y creo que el salario del Ecuador, el otro día había una lista, está en el segundo o tercer lugar más alto. Ya con el de nuevo. Y sí, y si usted le agrega la parte de los décimos, exactamente, que no hay ninguna parte. Pasa. Más el 15% de utilidades, ¿no? Pasa a Uruguay y a otro país más por ahí. Entonces, está bien que la gente gane más, pero el problema, vuelvo otra vez, perdónenme que insista, con un sueldo de 450 en un país caro no le alcanza pues a la gente. La productividad, decía ayer nos decía el presidente. Entonces, ¿a cómo lo tenemos que subir? ¿A 1000 entonces? ¿Para qué? Ya es imposible, claro. El problema no es el salario, sino el poder adquisitivo. Ese es el tema. Pero a ver, por ahí es la cosa. Sí, Daniel Garda, una más para darle a mis compañeros. ¿Se va a firmar este año, técnicamente, escuché al presidente y al presidente López Obrador, se va a firmar entonces China y México este año, y para el año que viene quedará Costa Rica y Canadá, que se está explorando, y Corea del Sur, mi querido amigo? Muchísimas gracias. Para ponerle en contexto un poco sobre todas las negociaciones y la línea de tiempo que tenemos, ¿no es cierto? México ha sido el acuerdo que ha estado desde antes, nos ha tomado un poco más de tiempo por razones que son de conocimiento público. Hemos hecho al más alto nivel las gestiones, y eso también es de conocimiento público, con las visitas del presidente de la República, es decir, el diálogo técnico ha llegado a su máximo nivel, bien llevado, bien manejado, y las definiciones son de carácter político. Han ido bien en estos días, esperemos tener buenas noticias esta semana, no me quiero adelantar a algo, pero la perspectiva sería de que podamos anunciar un cierre la siguiente semana. México, ¿no es cierto? Siguiente es China. China estamos igualmente en la recta final, lo hemos así abordado con todos los sectores también, estamos discutiendo lo que sería un paquete final de cierre, que tiene sobre todo algunos intereses de Ecuador que necesitan ser considerados. Esto es parte de la negociación, pero esperamos igualmente poder tener un anuncio la próxima semana, que es el China LAC en la ciudad de Guayaquil, donde se espera poder tener allí un memorando de entendimiento sobre un cierre técnico de las negociaciones, si es que efectivamente se llegan a tener en cuenta ese último paquete de cierre que, como digo, las negociaciones han ido muy bien y están ya en su último punto. El caso de Costa Rica, igualmente ha sido un acuerdo que se ha negociado en tiempo récord, tal vez por la facilidad de que son dos economías más pequeñas, complementarias, donde hay un considerable menor número de sensibilidades que en otras negociaciones, y esto ha permitido avanzar rápidamente. Y como decía, tenemos un equipo que está esta misma semana en Costa Rica, en lo que esperamos sea la última ronda de negociaciones, para también poder anunciar un cierre técnico de las negociaciones en este mismo año, en este mismo mes de diciembre. En el caso de Corea del Sur hubo un avance significativo hace 2 semanas, pero ese no alcanza a cerrar en este año. Se prevé que tengamos una nueva ronda de negociaciones en marzo de 2023. Y los otros países con quien no estamos negociando todavía, pero estamos avanzando en las gestiones en ese sentido, son Canadá, con lo que he mencionado respecto a estos diálogos exploratorios, que es el primer paso hacia la apertura de una negociación. Estados Unidos, que estamos constantemente viendo qué pasos siguientes tomamos hasta que ese país defina la apertura de negociaciones comerciales en su Congreso. Yo creo que cada vez está más cerca esa posibilidad, sobre todo después del cambio de las elecciones de medio término, el cambio de ciertas autoridades en el Congreso que se han dado. Eso puede abrir la puerta para que definiciones de política comercial puedan empezar a darse. Y al final de este mes retomamos nuevamente diálogos con República Dominicana y Panamá, con quienes también tenemos un interés de poder abrir una negociación para el siguiente año. Entonces hay un trabajo intenso, un trabajo técnico que se desarrolla antes de la negociación, durante la negociación y, por supuesto, después de las negociaciones para su implementación. Por ejemplo, la Unión Europea, que estamos ya en esa etapa. Y todo eso requiere de dedicarle bastante tiempo, esfuerzo de equipos técnicos que se dediquen a ello. Y, por supuesto, la parte más importante de la participación del sector privado, como lo hemos nosotros acogido a través de este mecanismo creado de cuarto adjunto, que no es nada más que un diálogo organizado con el sector productivo, con los diferentes representantes de organizaciones de productores, asociaciones, cámaras, gremios,
para poder con ellos establecer la posición conjunta de negociación en la medida de lo posible en los acuerdos y los equilibrios y los balances que deben tener todos estos acuerdos, tomando en cuenta, insisto, que el país es diverso y los intereses también son diversos en diferentes mercados, pero lo que no se pierde de vista y que yo reconozco que la visión del sector privado, del sector productivo, ha sido así a través de esta organización, es el Ecuador no puede perder el rumbo respecto a los procesos de apertura comercial que está siguiendo, porque definitivamente necesitamos mirar al mundo como nuestro mercado y no encerrarnos acá. Hay sectores que tienen observaciones, por ejemplo, sobre el acuerdo con China, y eso está muy bien y es legítimo. Lo que nosotros hacemos es abordarlos de la mejor manera para que esos intereses queden en la medida de lo posible recogidos en ese proceso. Pero asimismo, estos sectores que, por ejemplo, tienen observaciones sobre el acuerdo con China, el día de mañana van a ser los principales sectores interesados en firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Diversos intereses. Entonces, lo que corresponde desde el punto de vista de la política pública es lograr balancear, equilibrar estos intereses de manera conjunta, insisto, con los sectores productivos a todo nivel, grandes, pequeñas, medianas empresas. En el caso de agricultura trabajamos con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de la mano, y con los demás sectores, evidentemente, todos los involucrados para poder llevar a cabo la mejor negociación posible en cada acuerdo. Lucía Jaramillo, sigue, por favor. Lucía Jaramillo sigue con sus preguntas cuando son exactamente las 8:41. Así es, abogado, muchísimas gracias. Y ya para culminar, Daniel, un gusto poder conversar contigo. Ecuador sé que reabrió ya su oficina comercial en Canadá, país con el que también pues se busca un acuerdo comercial. ¿Qué significa esto para el país? Muchas gracias, Lucía. La anterior semana justamente ha habido una noticia muy positiva, bueno, varias, pero una noticia muy positiva de la reapertura de la oficina comercial de Ecuador en Canadá. Se cerró hace casi 2 años por varios motivos, entre otros, pues, puesto la crisis de la pandemia y todo lo demás. Pero Canadá es un mercado demasiado importante como para dejarlo concurrente a una oficina en los Estados Unidos y por lo tanto requería que nuevamente retomemos presencialmente, físicamente ese contacto ahí. Colombia tiene oficinas, Perú tiene oficinas, Costa Rica tiene oficinas, Ecuador no se podía quedar atrás. Actualmente nuestras exportaciones en ese mercado, según nuestras cifras, son alrededor de $200 millones, según las cifras de Canadá son $300 millones, de algunas que ingresan a través del mercado norteamericano, pero no deja de ser un mercado relevante. Está de hecho, por su crecimiento en el último año, está en el top 10 del destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Enfrentamos en algunos casos aranceles elevados, por ejemplo para flores, por ejemplo para productos como la pesca, manufacturas, que son de interés de llegada a este mercado y que nos interesa seguir profundizando. Y además Canadá es un país con el que actualmente compartimos varios desafíos, pero también varios de las visiones en política alrededor del mundo. Por ejemplo, Canadá está también interesado en formar parte de la Alianza del Pacífico, lo cual se junta como un criterio adicional para juntarnos con ellos en una negociación comercial. Canadá tiene también una población diversa, tiene una parte de población indígena, la cual toma en cuenta para sus políticas públicas, por ejemplo, en procesos de consulta y demás, que a nosotros nos interesa muchísimo porque es una realidad compartida igualmente. Entonces, compartimos ciertas realidades que se vuelven interesantes. La oficina comercial se reabrió entonces en la capital, en Ottawa, en una primera instancia para poder estar de cerca en las gestiones para la apertura de una negociación comercial, pero también en las gestiones comerciales que se tienen en cuenta con los diferentes actores en ese país. Y como digo, es un país enorme que requiere de nuestra presencia comercial allá. Poco a poco se irá fortaleciendo nuevamente para tener allá un técnico más, ¿no es cierto?, una persona adicional. Nuestro director de oficina comercial, que es Ricardo Falla, es excelente. Él viene de Rusia, de Moscú, ha estado varios años en Moscú en la oficina comercial, tiene una experiencia probada en el ámbito y va a hacer, estoy seguro, una gran gestión junto a nuestro embajador Carlos Játiva, que está allá. La verdad es que ha sido una jornada muy positiva, con algo de frío en la semana anterior en Canadá, pero jornada positiva, y Ecuador está muy bien posicionado y hay buenas noticias también respecto a seguir avanzando para profundizar nuestra relación comercial, particularmente nuestro interés de exportar más hacia ese mercado. Y debo decir también, perdón por la cuña, pero debo decir también, la semana anterior hemos mantenido asimismo
la primera reunión de carácter virtual, la primera reunión del comité conjunto con Israel, Israel-Ecuador. Esto es inédito, no se había realizado y son los pasos igualmente iniciales para poder ir profundizando la relación comercial con ese país que tiene tecnología, tiene cooperación que puede ser interesante también desde el sector productivo y por supuesto el interés comercial en sí mismo que lo iremos también desarrollando a lo largo de las discusiones. 45 minutos. Queremos agradecerle a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, por haber estado con nosotros en el diálogo de I-99. Gracias, Daniel. Seguiremos conversando. Un gran abrazo. Suerte. Antes de fin de año haremos un recuento. Abrazos, Daniel. De todo. Aquí te despide Bruno y el equipo. Abrazos, Daniel. Y nos hablamos muy pronto. Te agradecemos, ¿ok? Seguramente. Será un gusto. Gracias. Con ustedes. Les mando un cordial saludo a todos ahí en la mesa y estamos en contacto. Un buen día. Fuerte un abrazo. Perfecto, y abrimos el espacio, ¿le parece, abogado? Porque usted. el sector empresarial que conoce muy bien el contexto actual sabe que es bueno contar con una aseguradora como Ecuatoriano Suiza que los respalda y protege. Con su vasta experiencia en seguros y trayectoria durante 68 años, compañía de seguros Ecuatoriano Suiza. Oiga, dése un vueltazo. Vaya, descubra una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas